Nos sorprende el clima. Una vez más, en este paso de los últimos 7 días, a propósito del programa anterior que hicimos el viernes pasado, nos encontramos con imágenes que para nosotros nos parecen todavía un poquito ajenas, pero es bueno tener a nuestro querido amigo experto acá, pero un poco entender de si es que lo que estamos viendo son imágenes de Chile en el futuro, o si hay ciertas condiciones climáticas que podrían, por un lado, protegernos, pero que sin embargo, por ningún motivo podríamos decir que estamos ajenos a este fenómeno. Tenemos una serie de preguntas para usted. Yo creo que usted tiene mucho que informarnos respecto a cuál es la situación. Yo lo digo de cariño. Imagínate que le digo a usted a este pelafustán que tengo al lado. Así que ¿Qué tiene que ver el Ya empezamos ya. Yo le digo a usted maestro y no maestro de nada. no, mi gran amigo. Tenemos una cosa muy importante. Somos institutanos los dos. ¡Oh! Excelente, maestro. Bueno, tenemos un hombre inteligente acá al lado, entonces. Quiero partir con la siguiente imagen, para que vayamos comentando, y hay muchas preguntas específicas que todos deberemos hacerle a nuestro querido compañero. Nos vamos a Colorado, nos vamos a Estados Unidos, donde los tornados, la verdad, son un efecto común, producto del clima, sobre todo en esta época, que se extiende en ciertas temporadas más de la cuenta en los últimos años. Pero atención, porque como decíamos por acá, las imágenes a veces hablan por sí solas. Esto fue lo que arrasó el tornado en estos últimos días en Colorado, Norteamérica, Estados Unidos. Atención. Estamos, obviamente, en estos sectores de casas rodantes, que cuando la agarra uno por de abajo, te das cuenta que como si fuera casi una caja de fósforo, incluso aquellas que estaban, digamos, sólidamente con su freno de mano, depositados, obviamente, en estos campamentos donde se agrupan, ¿cierto? Bueno, está en una serie que se estrenó, maestro. Finalmente nos damos cuenta que la inclemencia del viento en esta oportunidad no tuvo, digamos, la más mínima compasión con estas casas rodantes, que cabe suponer que quienes viven ahí, el lugar más seguro era quedarte dentro de su hogar, pero en vista de las imágenes parece que no era tan buena idea, pero quizás era la mejor opción. Parecen de papel, es impresionante. Ahora, Giovanni, en esta época, corrígeme, no es común que esto ocurra, ¿cierto? Este tipo de tornados en Estados Unidos. Mira, yo creo que hay que poner las cosas en ciertas dimensiones. Fenómenos climáticos extremos como este y otros que presenciamos en territorio nacional, las marejadas, la extensa sequía que está sufriendo el país, son fenómenos recurrentes en la historia climática. No es un fenómeno nuevo, no es algo que esté ocurriendo por primera vez, digamos, en la historia. Es cíclico. ¿Cuál es la diferencia que está empezando a ocurrir por efecto, digamos, del cambio climático o más específicamente el calentamiento global? Ya voy a explicar un poco la diferencia o el debate semántico que hay entre esas dos expresiones. Lo que está pasando es que esos eventos extremos están ocurriendo con más frecuencia. ¿Mayor intensidad? Con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Perfecto. ¿Y eso significa que van a ir ocurriendo cada vez con mayor frecuencia o eso no se puede saber? Sí, eventualmente, a ver, todo lo que se dice del futuro son proyecciones. Y está basado naturalmente en análisis de series de datos, de series importantes de datos, de harto tiempo, digamos. Y en base a esos análisis se dice, mire, al año 2050, o, por ejemplo, el último informe del IPCC, el panel intergubernamental de Naciones Unidas en materia de cambio climático, dice: si no aceleramos el proceso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre el 2031 y el 2050 podemos superar la barrera de 1,5 grados promedio sobre la temperatura de la Tierra. Giovanni, uno tiende a pensar cuando escucha la frase de cambio climático, es que van a haber eventos del clima que ocurren en cierto lugar del mundo, en lugares donde no ocurren. Los vientos que veíamos recién en Colorado, ¿podríamos toparnos con algo así en algún lugar de Chile en el futuro? Bueno, eventualmente sí, eventualmente. Yo quiero ser súper serio y cauto, responsable, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de cambio climático, hablamos básicamente del cambio de los patrones climáticos de un territorio determinado. Un territorio determinado presenta cierto tipo de precipitaciones, promedio, ciertas temperaturas, cierta humedad. Eso, producto del efecto invernadero, cambia. Y al cambiar, tiene efectos que son concatenados, digamos, que van produciendo otras consecuencias. A propósito de eso, hay un rango que es considerado normal. Fuera de eso, comienza a ser, desde cierto punto en adelante, un problema. Nosotros... La desviación estándar, Usted está fuera de la desviación estándar. De todas maneras, gracias. Bueno, con respecto a eso, así como, por ejemplo, los puentes están hechos para resistir algún tipo de cataclismo como un sismo, más allá del que jamás ha existido, nosotros, esa conciencia nos apaña, o tenemos alguna conciencia colectiva de que, en vista de lo que podría llegar a ocurrir, hoy día
¿estamos preparados para un cierto rango de cambio climático? ¿O la verdad que no estamos preparados para nada? O sea, si nos salimos un poquito del margen, fregamos. Mira, esa es una súper buena pregunta porque tú vinculas dos temas que son clave acá. Primero, la conciencia y lo que entendemos por cambio climático. Okay. Y segundo, los efectos que puede tener en infraestructura. La conciencia. Hay mucha gente que cree que esta lucha contra el cambio climático es una cosa así como conservacionismo, como evitemos que se extingan los gorilas, por decir algo. Y esto tiene que ver con... Y esto tiene que ver con una batalla de la humanidad, digamos. De alguna manera depende el futuro, la posibilidad de desarrollo o no desarrollo de la humanidad y especialmente de países como el nuestro, que está altamente expuesto a los efectos del cambio climático. Claro. Y uno de esos efectos, digamos, o mejor dicho, consecuencia, es precisamente la afectación de la infraestructura pública y privada, digamos. O sea, las marejadas, sin ir más lejos, que es un fenómeno que está ocurriendo con mayor frecuencia. Eso puede derivar en inhabilitar puertos, en inhabilitar caletas de pescadores. Chile está lleno de caletas de pescadores, tiene 4.000 metros de costa lineal, digamos, sin considerar la costa insular, todas las islas son costa. Sabemos los efectos que está teniendo el aumento del nivel del mar en Isla de Pascua, por ejemplo, donde se están perdiendo sitios arqueológicos muy importantes, muy protegidos como patrimonio de la humanidad. Entonces, tú tienes ahí ejemplos de cómo el clima y los cambios de los patrones climáticos van derivando en consecuencias como la pérdida de infraestructura. A propósito de eso, Giovanni,